mientras escuchaba a Luis Carlos Monge, que no al presidente de la República, hacernos el relato fantástico de cómo este país se ha transformado en tan solo 3 años a punta de lengua filosa y verbo hiriente, no podía dejar de pensar en la obra de Lewis Carroll, y en particular de su novela Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Resuenan también en mi cabeza las palabras del presidente Chávez cuando criticaba el uso de citas célebres en los discursos de otros políticos. Así que lamento si esta referencia a don Lewis Carroll le molesta. Me pregunto en realidad si habrá escuchado hablar de Lewis Carroll, pero me consuela pensar que tal vez, al menos, llevó a su hija mayor a ver la versión de Tim Burton, cuando salió hace aproximadamente unos 15 años. Tal vez la llevó al cine. Aunque esa película, a mi juicio, no está basada en Alicia en el País de las Maravillas, sino en el otro libro de Carroll, A través del espejo. Aún así, espero que con esto pueda entender las referencias que aquí voy a hacer. Yo me quedé absorto ayer pensando en los personajes de Alicia y cómo calzan en la narrativa fantástica de ese discurso no discurso presidencial. El gato Cheshire, por ejemplo, con su perenne sonrisa socarrona, que dice con clarividente lógica que cualquier camino es bueno cuando no se sabe hacia dónde se quiere ir. Y es que Alicia lleva años buscando algo nuevo, un cambio, pero no sabe todavía cuál es el camino que le conviene. Si de personajes fantásticos se trata, la política costarricense no tiene absolutamente nada que envidiarle al genio de Lewis Carroll. Tal vez no tuvimos un sombrerero loco, pero sí a un loquero, vendedor de humo y pantalones, y a otro vendedor de humo que decía que tenía solo 4 trajes, pero se encontró 1000 disfraces en el armario presidencial, y un reloj que no se le paró a las 6 de la tarde como al sombrerero, pero se le devolvió a 1970. Porque, parafraseando a Cheshire, cualquier ruta de la alegría es buena cuando no se sabe a dónde se quiere llegar. Alicia quiere creer que el país va mejor, pero en este extraño lugar, las maravillas audiovisuales que nos venden provocan una confusa disonancia con las realidades que viven las personas de carne y hueso en Cariari de Pocosí y en Playa Bonita de Limón. Alicia quiere creerse el dato selectivo que dice que han disminuido los asaltos y los robos en viviendas, pero está sumamente extrañada de que no hayan mencionado ni tan siquiera de pasada a los más de 2.540 costarricenses que han perdido la vida en homicidios cometidos y balaceras desatadas en los últimos 3 años. Es como si la preocupación que hoy embarga a Alicia de que una bala perdida la mate por estar en el lugar incorrecto, en el momento equivocado, fuera a disminuir porque Alicia piensa que al menos la muerte la va a encontrar con la cartera intacta. Eso que presenciamos ayer aquí, señoras y señores, fue una colección de verdades a medias. Escoger de manera selectiva los datos que hacen ver bien la gestión del gobierno y ocultar los que contradicen la narrativa fantasiosa del País de las Maravillas. Hay un viejo proverbio judío que aprendí de mis antepasados que dice que una verdad a medias es una mentira completa. Nadie puede negar que el gobierno ha hecho algunas cosas buenas. Ha concluido algún puente por aquí o una intersección multinivel por allá, un hospital, 13 BAIS, un laboratorio, etc. Pero la total ausencia de autocrítica, la incapacidad de reconocer lo que no anda bien, la deshonestidad de ni siquiera hablar de los mayores problemas que enfrenta el país, realmente provocan confusión. Y eso es decir verdades a medias, que son mentiras completas. En eso estaba yo ayer, cavilando y divagando, cuando recordé cómo fue que llegó Alicia a ese extraño lugar donde la fantasía se confunde con la realidad, donde la narrativa es más importante que la verdad y donde todo lo bueno tiene un solo responsable, mientras que todos los demás son culpables de lo que no anda bien.
Y recordé que después de haber escuchado al gato Cheshire decir que cualquier camino es bueno, y de esos Cheshires hay muchos por acá, esos que dicen que la ideología no es importante, que da lo mismo un candidato con un plan de gobierno de 29 páginas que uno con una hoja de ruta detallada para sacar al país adelante. Después de haber escuchado al gato, Alicia decidió seguir al conejo blanco hasta su madriguera. Y yo me imagino a ese conejo con un extraño bigote de caricatura y sus grandes dientes frontales separados, haciendo ruiditos, creyéndose jaguar, porque en el país de las maravillas hasta los espejos distorsionan la realidad. Y veo a Alicia recorriendo el bosque, un bosque llamado Monterán, siguiendo al conejo dientón hasta su madriguera, y recuerdo que para llegar hasta ella, hasta la madriguera, Alicia cayó por un agujero que yo imagino del tamaño del túnel del Cambalache. Y ¡boom! De pronto en mi imaginación veo a 5 millones de costarricenses, yo incluido, todos ellos llamados Alicia, cayendo por ese agujero caótico y oscuro desde el que se vislumbra la madriguera en un bosque llamado Monterán, una madriguera grande y lujosa de amplios ventanales, de escaleras en caracol, de pisos de mármol y decoración de revista, elegante pero fría, lujosa pero sin alma. Alicia pasa por la cocina y ve ollas y sartenes de bronce, muchas ollas y muchos sartenes. Cuelgan de un perchero que pende del techo. Armarios y alacenas que guardan copas y vasos de todo tipo, vasos altos y angostos, vasos bajos y anchos, vasos cerveceros, vasos whiskeros, copas de champán, copas de vino, copas de martini, copas de coñac. Tantos vasos que me pregunto cómo es que en la casa de uno siempre faltan vasos cuando aparecen las visitas. En la encimera del mueble de la cocina, una bandeja de porcelana blanca llena de tomates rojos y jugosos. Blanca la encimera como el conejo, perdón, blanca la bandeja como el conejo. Rojos los tomates, como la sangre de los inocentes que mueren como víctimas colaterales de los enfrentamientos entre las bandas criminales que ayer ni siquiera se mencionaron en este recinto legislativo. Y ahí están los tomates, y todo lo que hay que hacer es estirar el brazo para agarrar uno. Y de pronto creí entenderlo todo, porque Alicia tiene la mala maña de quejarse del precio de los tomates. Pero ahí en la madriguera en Monterán, todo es opulencia y abundancia, y solo hay que estirar el brazo para agarrar cuantos tomates se desee. Y el precio no es importante, porque con todo lo que se ahorra el dueño en relojes de lujo que no se detienen a las 6, como el del sombrerero, comprados con dólares artificialmente baratos, no hay miseria para conseguir los mejores tomates, que por supuesto no se ven como los que se venden en el Palí del Pueblo. El conejo lleva a Alicia luego por la sala, una sala tan grande que duró como 1 minuto y medio atravesándola, para llegar a la terraza donde estaba la reina de corazones, rodeada de su corte, una corte compuesta de seres que aplauden cuando les dan la señal y fingen también rugir como jaguares para complacer a su majestad. Y de nuevo creí entenderlo todo, porque ahí en esa opulenta terraza con vistas hacia los jardines propios y los de sus vecinos, no se sienten los retumbos de las balaceras en Alajuelita, ni se oyen las sirenas de la policía y de la Cruz Roja cuando corren a ver qué se encuentran en la escena del crimen. Y entonces entendí por qué no era necesario hablar durante el informe presidencial de esas más de 2.540 almas trágicamente perdidas desde que Rodrigo Chávez es la reina de corazones de nuestro maravilloso país, que también esta tormenta sabrá superar. En ese sueño psicodélico estaba yo cuando me acordé de que ayer, apenas ayer, había visto aquí, en esta misma sala donde estamos en este momento, desde la que les hablo, había visto unos videos que en el momento me parecieron que pintaban
una Costa Rica que no es la real. Que por cada verdad había una mentira oculta o bien claritamente presente. Y que mostraba solo la parte del país que sí está viviendo bien, pero olvidándose de la gente que se queja por el precio de los tomates o de la inseguridad galopante. Qué equivocado estaba. Y es que imaginando estar ahí con los otros 5 millones de alicias en la terraza de Monterán, pude ver que los videos tienen sentido. Adquirí una lucidez que nunca en mi vida había tenido. Nunca había sentido algo así. Todo lo que tenía que hacer era ver las cosas a través del prisma de la Reina de Corazones de Monterán. Los videos que vi precisamente ayer en este recinto, ahora podía entenderlos. Ya no era cierto que los tomates cuestan 4 veces más que hace 3 años, porque en la canastita de porcelana blanca solo hay que cogerlos y ya. Vi que ya no hay que hacer 3 años de fila en la caja, y que no es cierto tampoco que más de 5,000 costarricenses han muerto por falta de atención en las listas de espera de la Seguridad Social. Vi que no es cierto que hemos llegado a 2,540 asesinatos por parte del crimen organizado. Entendí que los jóvenes que no pueden formar una familia porque no pueden pagar una casa son unos ingratos, ya que ahí en Monterán es cuestión de asomarse por la ventana y ver los tejados de tantas casas al otro lado de la piscina y el jardín. Me di cuenta de que las personas que se quejan de que sus hijos ya no reciben comida en las escuelas y que las señoras que se indignan porque cerraron la red de cuidado del barrio deberían hacer como en Monterán, pedir Uber Eats o dejar a los carajillos en el country club. Pero bueno, el chiste se cuenta solo y la realidad alternativa que ayer nos presentaron existe solo en los videos de Casa Presidencial y son aplaudidos por aquellos cuya continuidad laboral depende de satisfacer los caprichos y celebrar los sinsentidos del presidente que se cree jaguar y que, como la Reina de Corazones en el País de las Maravillas de Alicia, sentencia y grita que le corten la cabeza a cualquiera que se atreva a dar la menor muestra de juicio e independencia de criterio, de tener los pies bien posados sobre el suelo de la realidad. Al coro de aplaudidores que ayer teníamos aquí enfrente, algunos de ellos violentando la sacrosanta independencia de sus instituciones. A ese coro de aplaudidores les recuerdo que, aunque parecen estar y creen estar en posiciones de autoridad, su actitud servil muestra que su poder es falso e insustancial. Las apariencias engañan, amigos. El poder es efímero. El tic-tac suena no solo en Cuesta de Moras, sino también en Zapote. Y yo, como Alicia, pienso, qué raro que es todo hoy, cuando ayer todo seguía igual. Qué raro que es estar sentado en este plenario viendo a ministros y presidentes ejecutivos de las instituciones del Estado aplaudir, asentir y sonreír cada vez que la reina caprichosa los menciona o menciona a sus instituciones y la supuestamente magnífica labor que están haciendo. Cuando ellos saben que en menos de 24 horas después se revelaría la noticia de que sus utilidades cayeron en un 75%, a pesar de que las ventas crecieron en casi un 5%. O que se revelaría también que en este primer trimestre del año cayó no solo la cantidad de turistas extranjeros que nos visitaron, sino que se cayó también la mentira que hasta ahora habían sostenido de que lo que importan son los ingresos que generan los turistas y que los ingresos seguían creciendo porque nos visitan turistas de mayor poder adquisitivo. Porque también en este primer trimestre cayeron los ingresos por turismo comparados con el primer trimestre del año pasado. A mis compatriotas les digo que Costa Rica merece un presente mejor y que puede alcanzar un futuro mucho mejor. No nos dejemos engañar por los cantos de sirena del autoritarismo, porque el que sacrifica su libertad en aras de buscar una mayor prosperidad, termina perdiendo su libertad, su tranquilidad
y hasta el sueño de un futuro mejor. Tampoco nos dejemos aturdir por el ruido constante que generan quienes viven de las encuestas y de los índices de popularidad, de quienes adrede han escogido renunciar a su responsabilidad de resolver los problemas que nos aquejan, porque saben que hacer es mucho más difícil que hablar y repartir culpas. Tampoco debemos aferrarnos a un pasado en el que no todo fue malo, pero que heredó muchos problemas sin resolver a las nuevas generaciones. Y aquí fue donde más me quedó debiendo el informe no informe presidencial. No se dedicó tan siquiera una línea para mostrar cuál es la visión de futuro del presidente Chávez. No se nos permitió abrir una pequeña ventana para que los costarricenses podamos soltar nuestra imaginación y tratar de entender cómo se ve un mundo en el futuro según Chávez. Porque su único proyecto político es dinamitar la convivencia social y usar el descontento para permanecer en el poder directamente o por interpósita mano. El mundo no es binario, costarricenses. Los costarricenses no estamos obligados a escoger entre el bipartidismo del pasado y la insolencia e incompetencia de quienes hoy nos gobiernan. Debemos recuperar la forma costarricense de resolver los problemas mediante el diálogo y la cooperación, pero también debemos refrescar las ideas y atrevernos a adoptar soluciones distintas de las que ya demostraron no ser efectivas. El mundo ha cambiado mucho, tanto en materia tecnológica como en el plano geopolítico, y Costa Rica debe aprender a adaptarse a esa nueva realidad. Algo que no se logra a los gritos y los insultos, pero tampoco se logra haciendo lo mismo de siempre, esperando resultados diferentes, que es precisamente la definición de la locura. Nuestro modelo de desarrollo de las últimas 4 décadas se basó en la atracción de inversión extranjera, la diversificación de las exportaciones y la atracción de turistas extranjeros. Hoy, todos los pilares de dicha estrategia corren peligro. Soplan en el mundo vientos de nacionalismos económicos que se manifiestan en la imposición de aranceles que pretenden devolver las inversiones a sus países de origen. Si hace 20 años una medida así hubiera fracasado por las enormes diferencias en el costo de la mano de obra entre los países desarrollados, exportadores de capital e importadores de bienes, y los países en desarrollo, importadores netos de capital y exportadores de bienes, hoy la robótica permite automatizar muchos de los procesos que hasta ahora hacía nuestra mano de obra, y la inteligencia artificial permite sustituir incluso a algunos de los trabajadores más sofisticados que tenemos. El turismo corre peligro, no tanto por cómo se mueven las mareas internacionales, como por problemas generados desde nuestro propio país. La inseguridad creciente que este gobierno se niega a atacar, la infraestructura en franco deterioro, donde hay pequeñísimos avances, y el encarecimiento de nuestro país como destino turístico gracias a una política cambiaria suicida que busca mantener un tipo de cambio artificialmente bajo para mantener la inflación baja sin tener que molestarse en calibrar una política monetaria sensata. Y la promoción de las exportaciones, por las mismas razones que la atracción de la inversión extranjera, también es un pilar que corre peligro. Porque en esta guerra arancelaria, en la que nadie va a salir ganancioso, las exportaciones, nuestras exportaciones, van a sufrir. Se volverán más caras aún de lo que el dólar dicta, se volverán más caras ante la imposición de aranceles de importación. Será más difícil entonces convencer al inversionista extranjero de que este es un buen lugar, porque es caro, porque la infraestructura está en deterioro, porque el tipo de cambio no les permite lograr costos razonables,
y porque encima de todo, los aranceles impuestos desde el norte van a ser prohibitivo producir en este país para exportar a aquel. Insisto en que no podemos aferrarnos al pasado, ni al modelo que para bien y para mal, y ojo que dije para bien y para mal, nos permitió convertirnos en un país de ingresos medios, pero con enormes desigualdades y focos de pobreza. Desigualdades entre quienes pudieron estudiar en escuelas y colegios privados y quienes fueron a la educación pública. Desigualdades entre quienes estudiaron en colegios urbanos y quienes tuvieron que estudiar en colegios en la zona rural. Desigualdades entre quienes vivimos en la GAM y quienes viven en el resto del territorio nacional. Desigualdades por todas partes que el sistema nunca se preocupó por resolver. Entonces no podemos aferrarnos al pasado y no podemos aferrarnos a ese modelo que ya sus bases están absolutamente socavadas. No podemos seguir viendo a la inversión extranjera como una herramienta de generación de empleo, porque cada vez el empleo será menos. Cada vez los robots, la automatización, la inteligencia artificial irán sustituyendo a esos trabajadores que hoy gozan de buenos salarios en empresas sólidas, multinacionales que producen en el país. Es hora de convertir a Costa Rica en un país que genera emprendimientos tecnológicos que puedan crecer y llegarse a convertir en lo que en la industria llaman unicornios, empresas con valores de más de $1.000 millones. En la mano de obra calificada que hoy trabaja para las multinacionales, tenemos la base para generar una nueva clase de propietarios costarricenses de empresas tecnológicas de punta, que se conviertan en un imán de inversión extranjera de empresas que ya no van a venir a construir fábricas a Costa Rica, pero sí podrían venir a comprar las empresas nacionales que desarrollen tecnologías de alto valor en el mercado mundial. Estamos en el siglo XXI. Tenemos ventajas que podemos aprovechar. La tecnología no es solo teléfonos celulares en la mano y inteligencia artificial y lentes de esos de realidad virtual. La tecnología puede y debe revolucionar la producción agrícola. La tecnología puede y debe revolucionar la atención médica. Nos puede ayudar enormemente a reducir las listas de espera. Bueno, ¿qué estamos esperando los costarricenses para empezar a desarrollar esas tecnologías en nuestro país y poder eventualmente exportarlas hacia otros lugares? El modelo de atracción de inversiones tiene que cambiar. Tenemos que seguir buscando al inversionista extranjero, pero insisto, ya no para que venga a establecer las fábricas aquí en Costa Rica, que en este mundo de guerra arancelaria va a ser cada vez más difícil. Tenemos que desarrollar tejido productivo nacional, de capital nacional, empresas nacionales, y para eso tenemos que hacer muchísimos cambios en nuestro país. Tenemos que dejar atrás no solo los gritos y los insultos, sino también esa pulsión socialista de querer tener un país de empleados y no de propietarios. Tenemos que cambiar la mentalidad de nuestros niños y nuestros jóvenes. Aspirar a un buen trabajo no tiene nada de malo, pero que esa sea la única aspiración o la mayor aspiración de la inmensa mayoría de los costarricenses nos está negando la posibilidad de dar el salto hacia el desarrollo. Peor, cuando la principal aspiración es conseguirse un puesto en un sector público cada vez más esclerótico e imposible de financiar. Imposible de financiar porque ha crecido fuera de control, con más de 330 instituciones, muchas de las cuales repiten las funciones de otras, es decir, se duplican, se triplican. Pero además imposibles de financiar porque tenemos un sistema tributario que castiga el trabajo, que castiga el emprendimiento, que castiga la contratación de mano de obra y que castiga el éxito. Y entonces tenemos que simplificar ese sistema tributario de la mano que vamos simplificando el aparato estatal para crear las condiciones para ese crecimiento que este país puede y debe aspirar a lograr.
En el camino tendremos que cambiar legislación, regulaciones y actitudes. Por ejemplo, un ecosistema de innovación como el que deberíamos de estar apuntándole a generar en este país requiere de recursos para emprender, capital de riesgo, capital ángel. Requiere de no castigar el fracaso empresarial no fraudulento. Es que en este país cualquier persona que intente hacer un negocio y que fracase, le queda el récord manchado de por vida. Nunca más podrá obtener un crédito o le costará mucho lograrlo. Y los países que han tenido éxito en generar entornos de innovación, ecosistemas de innovación, son países donde la legislación se cambió para no penar el fracaso empresarial no fraudulento. Para entender que quien tiene éxito en la industria tecnológica es gente que lo intenta una y otra y otra y otra vez, y el que tiene éxito es el que se logró parar cada vez que se cayó. Casi nadie en el mundo de la tecnología la pega en su primer intento. Pero debemos desarrollar ese espíritu de emprendedores seriales, emprendedores en serie, que tienen una idea, la tratan de llevar a la realidad, pega o no pega, siguen con la siguiente idea. Y para esto debemos de invocar, por supuesto, la participación de lo que en algún momento se llamó la triple hélice. No podemos desarrollar un ecosistema de innovación sin la participación fuerte y vigorosa del sector privado, sin la participación fuerte y vigorosa de la academia y de toda la academia, las universidades públicas tanto como las privadas. Las universidades privadas deben de dejar de verse como fábricas de títulos y tienen que empezar a asumir su responsabilidad social de hacer investigación, de promover el desarrollo tecnológico y científico, de la mano de las universidades estatales también. Y por supuesto, la participación del gobierno, con programas que fomenten, promuevan y faciliten el emprendimiento, en vez de castigarlo. Debemos de hacer, como decía antes, la reforma del Estado, la disminución del tamaño del Estado. Debemos enfocar a las instituciones en aquello para lo que fueron creadas, que es para servir a los costarricenses y no para que los burócratas se sirvan de ellas. Debemos de dejar de ver a las empresas estatales y a las oficinas, ministerios, institutos, como máquinas de generación de empleo. Porque lo que tenemos que asegurarnos es de que ese empleo se genere en el sector privado, en un entorno de innovación competitivo, donde los empleos sean de buena calidad, donde los empleos sean bien remunerados y donde ese sector privado, al final de cuentas, es el que paga los impuestos para poder sostener a ese aparato estatal. Y por eso debemos también simplificar el sistema tributario, convertirlo en un sistema tributario amigable con la inversión, amigable con el desarrollo de emprendimientos tecnológicos de capital nacional. Dejemos de ver solo para afuera. La solución no está en manos de los extranjeros. Los extranjeros nos pueden ayudar y nos pueden enseñar muchísimo. Y hay países en el mundo que han tenido éxito en hacer este tipo de transformaciones. Y podemos pedirle ayuda a nuestros amigos de Corea, podemos pedirle ayuda a la Embajada de Israel, podemos pedirle ayuda a Alemania, podemos pedirle ayuda a Inglaterra, podemos pedirle ayuda a muchos países que han logrado hacer transformaciones y crear hubs de desarrollo tecnológico como el que Costa Rica debería estar aspirando a lograr. Pero la caridad empieza en casa y tenemos que resolver los problemas que tenemos en este país y para eso se necesita alguien que se dedique a gobernar y no hacer 4 años de campaña. Muchas gracias, señora presidenta.